Hermanos, ahora pasemos a la lectura bíblica del sermón esta mañana por los hermanos Jared y el hermano Eduardo. Buenos días, hermanos y hermanas. Good morning, brothers and sisters. Pueden abrir sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. You can please open your Bibles. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en la posteriores tiempos de amor de vosotros. Amén. Today's morning scripture will be 1 Peter chapter 1, verses 18 to 20. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, with your aimless conduct received by precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you. Amen. Now we will give the time for our brother to preach. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de poder reunirnos nuevamente en este local por una segunda hora para poder estudiar su palabra. Le damos la bienvenida a todos ustedes quienes están con nosotros. Si acaso usted es miembro de esta congregación, bienvenido en cumplir lo que la palabra del Señor nos enseña, que debemos de ser fiel a la asistencia de la asamblea. Si acaso usted nos está visitando en esta ocasión, le damos gracias por el tiempo que usted toma para estar aquí con nosotros. Sabemos bien que el tiempo suyo es importante y por lo tanto le damos gracias porque ha tomado este tiempo para visitarnos y estar con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Once again, we're so happy that God has provided for us another opportunity to study God's Word. We are now entering into our second hour of Bible study. If you are a member of this congregation, we welcome you, knowing fully well that you and I are fulfilling what Hebrews chapter 10 and verse 25 says, that we are to be faithful in our attendance to our Lord. If you're visiting with us this morning, we're thankful that you have taken the opportunity to be with us. We know that your time is important and we appreciate you taking that time to be with us to study another portion of God's Word. If we can be of any help in anything that we say or do, please let us know. We're here to serve your spiritual needs. We're here to answer any question that you might have according to the Word of God. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana, gracias nuevamente porque continúan con nosotros. For those of you who continue to view us through means of Facebook Live, we're so happy that you are still with us in our second hour of worship. We welcome you again, and we say the following, that if you have any questions, you can contact us with all the information that's there in the screen of your television set. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos tomado Efesios capítulo 3 y versículo 4 como un punto áureo, es decir, un texto áureo en el cual vamos a estudiar varias lecciones que encontramos en el Nuevo Testamento y claro que también en el Antiguo Testamento. Así que vamos a dar lectura a este versículo que se encuentra en Efesios capítulo 3 y versículo 4. Dice la palabra del Señor: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
Hemos dicho ya brevemente que el apóstol Pablo aquí le escribe una carta circulante a las iglesias que se encuentran en Asia para comunicarles la singularidad de la iglesia y para comunicarles el misterio de Dios que Él tuvo en su mente antes de la fundación del mundo, pero que ahora era dado a conocer por medio del Espíritu Santo y por medio de ellos a toda la humanidad. Y claro que el misterio de la cual el apóstol Pablo está comunicándonos aquí en este momento es concerniente a de que ambos pueblos, es decir, de los judíos y de los gentiles, Él iba a ser un solo pueblo, su iglesia, la iglesia de Cristo. As you will know, we start a subject matter that we find in the book of Ephesians, Ephesians chapter 3 and verse 4. In Ephesians chapter 3 and verse 4, we read the following, by which you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Now, when we read this verse, we briefly gave a little background history of this verse. We notice that the Apostle Paul is the author of this epistle, and he is writing to the churches of Asia in order to be able to communicate to them the singularity of the church. Right here, the Apostle Paul is making reference to a mystery that was in the mind of God before the creation of the world. And that mystery became known through the Holy Spirit that revealed to the apostles that mystery, and now the apostles now revealing that mystery to those that read the epistle. And the mystery is that from both groups of people, the Jewish and the Gentile, he was going to make one church, which is the church of Christ. If you continue reading this book, you will come to that knowledge. But last week I mentioned that I was not going to speak on that subject matter, on that concept. I would like to borrow the first phrase of this verse, which simply means, and let me read it once again to you, by which when you read, you may understand. You know, there's a lot of things that we ignore in our lives. And the only way that we're going to come to a complete understanding of those things is by doing an investigation of those things. And the first thing that we need to do is to read, because by reading, we come to the knowledge of those things that we are ignorant of. That's why the Bible in Revelation chapter 1 and verse 3 says, "Blessed are those that read." Because whenever we read, we come to a complete understanding, if we're paying attention, to a complete understanding, and if our investigation is true, to a complete understanding of those things that we want to accomplish, that we want to know. And therefore, we looked at last week that if I want to find out my spiritual condition before God, then you read. Now, of course, we listen to people, but as we listen to people, preachers like myself and teachers like myself, you also need to understand that you need to read your Bible in order to make sure that what the preacher or the teacher is communicating is according to the will of God. That is your responsibility. Acts chapter 17 and verse 11 makes reference to that. And therefore, when it says, "Blessed are those who read," is because they are double checking. They're bringing to their cognition, they're bringing to their understanding, their intellect, those things that are necessary in order to build a firm foundation for what they are trying to accomplish in life. So therefore, last week we saw our spiritual condition before God, and we only covered a small portion of what the Bible teaches. And I hope that you went home and you read more in order to come to a conclusive conclusion concerning your spiritual condition before God. But this morning we're going to be looking at the same phrase.
that by reading you may come to a complete understanding. And we want to come to a complete understanding of if there is a plan of salvation for myself and for you, which has come directly from God. And the reason why this is so important is because we have heard of many plans, we have read of many plans, and then we scratch our head and we begin to ask questions in our mind. Well, which is the correct plan that God has for me? Is it plan A? Is it plan B? Is it plan C? And how can we be sure that plan A, plan B, and plan C is according to God's will? Well, you do that by reading the Bible, by solving the mystery that God had in His mind before the foundation of the world. Esta mañana, hermanos, vamos nosotros a continuar con el versículo áureo que hemos tenido de Efesios capítulo 3 y versículo 4. Es un versículo que no vamos a estudiar en su totalidad porque tiene un fondo histórico diferente, a lo cual yo quiero hacer aplicación concerniente a la primera frase de este versículo, entendiendo lo cual leyendo lo cual puedes entender. Esta es la frase que quiero yo estudiar con ustedes, porque sabemos bien que bienaventurado es el que lee, Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, el que lee la palabra de Dios para que así pueda llegar al entendimiento concluso en cuál sea la verdad de Dios en diferentes cosas en las cuales yo posiblemente pueda tener confusión o preguntas. Podemos llegar a una conclusión definitiva, porque la palabra de Dios es la verdad, y es la verdad absoluta. Claramente lo podemos comprobar constantemente con lo que dice la palabra de Dios. Es por esto de que yo personalmente tengo una responsabilidad, sí, de escuchar al predicador, sí, de escuchar al maestro, pero yo tengo una responsabilidad de investigar por mí mismo lo que la palabra del Señor me enseña concerniente a ciertas cosas que son importantes para mi vida. Por eso Hechos capítulo 17 versículo 11 es un versículo tan importante para mi vida, que me lo debo no solamente de aprender de memoria, pero debo de entender qué es el mensaje que tiene para mí y para usted, para que yo pueda llegar a ese punto. Bueno, leyendo lo cual podemos entender, es el tema que estamos estudiando. Y la semana pasada estuvimos estudiando sobre nuestra condición espiritual delante de Dios. Y usted puede conocer su condición espiritual delante de Dios leyendo la palabra del Señor. No necesita que nadie le diga cuál es su condición espiritual. Pero también leyendo podemos entender cuál es el plan de Dios para que el ser humano pueda ser salvo. Porque hoy en día solamente existe plan A, plan B, plan C. Y nos rascamos la cabeza, ¿verdad?, pensando qué es y cuál plan es el correcto delante de Dios. Parece ser que cada grupo denominacional tiene su propio plan. Y parece ser que la gente piensa de que ese plan, bueno, no parece ser, lo piensa, ¿verdad?, que ese plan es el plan correcto de parte de Dios. Pero leyendo podemos entender nosotros cuál es el plan verdadero de Dios, sin que nadie nos venga a decir cuál es este plan. Y esto es el tema que vamos a ver hoy en esta mañana. Así que si me sigue a la lectura que se leyó hoy en esta mañana, de Primera de Pedro, capítulo 1, miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18 al 20. Lo voy a volver a leer, por si acaso, ¿verdad?, no pusimos atención a lo que estos versículos nos enseñan. Dice la palabra de Dios lo siguiente:
Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Entendió lo que leyó? Porque eso es lo que estamos tratando de enfocar. Entender lo que leamos en las Escrituras. Cuando miramos estos versículos nos damos cuenta de varios principios divinos. Número 1, aquí el apóstol Pedro está hablando concerniente a la salvación de nosotros, las personas. Bueno, nosotros éramos pecadores antes, ahora somos pecadores redimidos. Pero cuando hablamos de un pecador, ¿verdad? Un pecador necesita ser rescatado. Y Pedro está hablando de esa persona. El pecador que aún todavía no ha redimido, no se ha rescatado de sus pecados. Y por lo tanto miramos nosotros que Pedro nos está enseñando de un plan. Porque él menciona varias cosas que el ser humano puede considerar como un plan para la salvación, pero dice, eso no es lo que viene de Dios, sino que Pedro nos está diciendo que el plan de Dios es que la salvación habrá de venir por la sangre de Cristo Jesús. Punto. Un plan de salvación y que la salvación habrá de venir por medio de la sangre de Cristo Jesús. Tercero, note que aquí Pedro nos está enseñando, ¿verdad?, de que este plan fue un plan que no lo vino a pensar un hombre. Fue un plan que no vino a llevarse a cabo cuando el hombre ya vivía en este mundo. Este plan fue un plan divino. Un plan que se vino a establecer en la eternidad. Porque cuando leemos ante la fundación del mundo, claramente nos pone en un estado de la eternidad. Y nos está comunicando de que la deidad son los que están conversando uno con el otro. Cuando digo la deidad es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Están conversando uno con el otro para tratar de averiguar cuál sea el plan mejor para poder rescatar al ser humano. Y claramente llegaron a ese punto ellos. No se nos dice todos los detalles, pero se nos dice eso. Y cuarto, quiero que pongan atención, cuarto, dice que este plan no se iba a manifestar hasta los postreros tiempos. ¿Lo leen? 4 cosas, bien simples, que podemos ver nosotros en el texto. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad? Viene la pregunta, como decimos en inglés, it begs the question, ¿a cuáles son los postreros tiempos? ¿A cuál es este plan? Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, para que todos entendamos claramente y ya se acabe por completo, ¿verdad? De decir, bueno, plan de esta denominación, la Biblia no habla nada de eso, sino que de este simple plan, de lo que dice las Escrituras. Y claro que hubo muchas otras cosas que la deidad comunicó. Usted puede leer Hechos capítulo 15, versículo 18. Y ahí está otro plan del cual la deidad comunicó y dice antes de la fundación del mundo, porque ahí la palabra griega da a entender que fue en la eternidad. Y hay varios versículos que nos enseñan sobre esto, pero ahorita estamos concentrados únicamente en el plan divino que Dios nos ha dado. So understanding what we have communicated prior to this, we notice that we return to our verses that we read this morning, 1 Peter chapter 1, verse 18 through 20. And I am not going to read them again in English because it'll take a little bit of a time, but you can get your Bibles and you can read that. Let me tell you the 4 principles that we find within these verses. Remember, we are
reading the Bible, we're studying the Bible, and we want to come to the conclusion of what is, if there is any, a plan that God has to save and to redeem the sinner, the person with sin. And within 1 Peter chapter 1 and verse 18, we notice 4 principles found in those verses. Number 1, we notice that Peter is making reference to the people that he's writing to concerning their type of plan of salvation. In other words, how they thought they would come to be safe. And he mentions those things, telling them this is not how you become redeemed before God. That's the first principle that we see. The second principle that we see there is that Peter the apostle is making them aware of a divine plan. He is telling them, now this is God's plan. People have their plan, but this is God's plan. And God's plan is that redemption will come only through the blood of Jesus Christ. You read that there? The third principle that we notice there is that this plan was something that was thought of before the creation of the world. In other words, it is making reference to eternity. Peter the apostle is saying this plan was planned in eternity, where there was yet no humans alive on earth. When earth wasn't even created, this plan came about. Now, there's a lot of other things that divinity planned. And Acts chapter 15 and verse 8 is another part of that plan. But it is the total plan of God in eternity concerning several things. But right now we're concentrated only in the plan of salvation that God has established to redeem sinners. And we notice this, that the last part of this, the fourth principle, is that this plan would be manifested in the latter times. Notice that. That's important. All of those things are important. So then we start by asking the question, well, if this is the plan, how did God go about demonstrating this plan from the beginning of creation? That's the first thing we need to know. In other words, if this is the plan that God had, and we're talking about many years into the future, into the latter times, when the world started, did God reveal this plan? Did He reveal this to the prophets? Even though the prophets at that time were going to reveal something that maybe they did not understand, or the people did not understand. But God knew what He was doing. And He was trying to put the pieces of the puzzle in order that when time would come, people would be understanding of that plan. And this is where we come to Genesis chapter 3 and verse 15. Because in Genesis chapter 3 and verse 15, notice what the Word of God says. In Genesis chapter 3 and verse 15, the Word of God says the following things. He says, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. And he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Now pay attention. This is the first time that the plan of God is beginning to unveil. He has Moses, which is the prophet that wrote the book of Genesis, relating to the serpent. What's the contextual play here? Eve had just committed sin. 1 Timothy chapter 2 and verse 14 says that she was deceived by Satan and she committed sin. And Eve brought in her husband Adam, and Adam also committed sin. So now in here, in Genesis chapter 3, we have God pronouncing judgment upon those characters, upon Eve, upon Adam, and upon Satan. And here he is talking to Satan. He is talking to the devil. And he's telling the devil at this particular point,
someone that will be of a human nature is going to come, and he will destroy you. You will only try to reach his heels, but he is going to smash your head. He is going to destroy you for what you have done. And let me bring your attention to the verse 15 again. Look at verse 15. Look at the word seed. It's capital S. It's making reference to Jesus Christ. In Genesis chapter 3 and verse 16, there the Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, says that the seed is Jesus Christ. Let me read to you that verse so you will be aware of this. In Galatians chapter 3 and verse 16, notice what the Word of God says. Now to Abraham and to his seed were the promise made. He does not say, and to seeds, as of many, but as of one. And your seed, who is Christ. Period. So therefore, we notice that from Genesis chapter 3 and verse 15, the plan of God is unveiling. It's beginning to make sense. We're looking at the concept, was the plan of God revealed in the Old Testament? Yes, it was. And there's a lot of verses, but time will not permit me to go into all the verses. For example, Zechariah chapter 6 and verse 12 and 13. Zechariah chapter 13 and verse 1. And yes, let me read Zechariah chapter 13 and verse 1 because it is a pivotal verse. Zechariah chapter, where's Zechariah? Zechariah chapter, there it is, chapter 13 and verse 1. Notice what it says. In that day, a fountain shall be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. The fountain shall be opened, and is making reference to Jesus Christ. There will be hope for Jerusalem, for the house of David, for everybody, because they will be open, and through it you will come to have the forgiveness of sin. Pero que entonces, hermanos, miramos nosotros que este plan se vino a revelar a través del Antiguo Testamento. Y es interesante porque regresamos a Génesis capítulo 3 y versículo 15 y miramos nosotros que allí es en donde primera ocasión se viene a revelar este plan divino. Ya fue planificado en la eternidad, pero aquí se viene a revelar. Y quiero que lea juntamente conmigo lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 15, porque dice la palabra de la siguiente manera. Génesis capítulo 3 versículo: y poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Aquí miramos nosotros primeramente de que está hablando de Jesucristo. Jesucristo vino a nacer de María. Jesucristo tuvo dos naturalezas. Vino a convertirse en la naturaleza humana para que así Él pudiese con su sangre, así Él pudiese primeramente cumplir todo lo que Dios quería y con su sangre poder redimir al ser humano. Y claro que hay muchos textos en el Antiguo Testamento que nos enseña esto. Génesis capítulo 12 del 1 al 4, Génesis capítulo 15 y Gálatas capítulo 3 y versículo 16, en donde Jesucristo es la simiente. Pero mi punto es este, de que se está revelando en el Antiguo Testamento ya el plan divino de Dios. Y todavía no podemos nosotros con claridad mirar este misterio. No podemos decir, bueno, este es el primer paso, segundo paso, tercer paso. No podemos, pero si ya se está viendo el plan de Dios. Que Jesucristo había de venir a este mundo, que Él iba a derramar su sangre y que así el ser humano iba a encontrar el perdón de pecados. Como dice Zacarías capítulo 3 y versículo, 13 y versículo 1. Ya lo leímos en inglés, pero déjenme leerlo en español. Dice la palabra del Señor lo siguiente: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
Solo que claramente miramos esto en el Antiguo Testamento. Pero ya miramos nosotros entonces que entra en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento todavía miramos nosotros la ley de Moisés que está en vigor. El Antiguo Testamento miramos nosotros que son dos dispensaciones, la patriarcal y la mosaica. Y la mosaica viene a acabar, la patriarcal viene a acabar en Éxodo capítulo 19. Pero de ahí empieza la mosaica. Y la mosaica viene a terminar en Colosenses capítulo 12, versículo 14. Y entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que mientras que Jesucristo anduvo bajo la era mosaica, bajo la ley mosaica, miramos nosotros que Jesucristo vino a demostrar este plan divino que Él fue parte en poner a cabo para que así el ser humano pudiese redimirse. Y Jesucristo lo viene a presentar como ultimátum delante del ser humano. Es decir, ¿haces esto o si no esto viene a ocurrir? Y primeramente miramos nosotros que Jesucristo ya nos viene a presentar el proceso, los pasos de este plan divino para que el ser humano pueda encontrar salvación. Y note lo que dice, esto lo tenemos que copilar de diferentes dichos de Jesucristo mientras que Él anduvo en la tierra. Primeramente tenemos nosotros Juan capítulo 8 y versículo 24. Y note lo que dice Jesucristo en esta ocasión. Por eso os dije, Jesucristo hablando, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Paso número 1. Uno tiene que llegar a la creencia, tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que entender que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es de la misma esencia de Dios, que Jesucristo tiene el poder para poder quitar pecados. Tiene que creer. Y el creer, como dice Romanos capítulo 10 y versículo 17, viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando uno estudia la Biblia, la palabra de Dios viene a producir fe. Y la fe es muy importante en nosotros, porque la fe que se viene a producir en nosotros es la que viene a persuadirnos de tomar los siguientes pasos en el plan de salvación. ¿Cuál es el segundo plan de salvación que Jesucristo tiene para nosotros? Bueno, dice Lucas capítulo 13 y versículo 3 lo siguiente. Lucas capítulo 13 y versículo 3 dice: os digo, Jesucristo hablando nuevamente, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Versículo 5, os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos perecerán igualmente. La fe nos lleva a un arrepentimiento, porque la fe nos viene a persuadir, nos viene a convencer nuestra mente de que nuestra manera de vivir no es una manera correcta, de que nuestra actitud ante Dios no es una actitud correcta, solo que nos lleva a un cambio de mente, a un cambio de vida, a un arrepentimiento, porque si no llegamos a ese punto en nuestra vida, vamos a parecer igual que todo el mundo. Pero note lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 10 y versículo 32. En Mateo 10, 32 dice la palabra del Señor: a cualquiera pues, Jesucristo hablando, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús dice, no solamente tiene que llegar el punto, el pecador, de arrepentirse de su manera de vivir, pero tiene que confesar con su boca, como dice Romanos capítulo 10. Tiene que confesar con su boca, porque al confesar con su boca, eso quiere decir que en su corazón ya habita completamente en abundancia la palabra de Dios. Porque de nuestra boca sale lo que está en nuestro corazón. Y luego Jesucristo dice
en Marcos capítulo 16 y versículo 15 en adelante. Note lo que dice. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, con palabras de Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En ninguna parte del proceso que Jesucristo está presentando usa estas palabras: será salvo. El que creyere será salvo, no lo usa. El que se arrepiente será salvo, no lo usa. El que confiese será salvo, no lo usa. Dice aquí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el apóstol Pedro lo pone de esta manera en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 21. Por eso el apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. He ahí el plan divino de Dios. Y noten quién vino a comunicarnos este plan: el Hijo de Dios. Dios mismo vino a comunicarnos un plan que empezó en la eternidad, un plan que se vino a profetizar en el Antiguo Testamento, un plan que ya en los posteriores tiempos, porque es en los posteriores tiempos de Jesucristo cuando ya empieza la iglesia, viene a declararlo para que así todo el mundo lo entienda. Esto fue lo que le enseñó a los apóstoles. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y esto fue lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Este es el plan divino. Leyendo lo podéis entender. ¿Qué es lo que no entendemos de esto? ¿Qué es lo que no entendemos? Es claro. Es claro todo. Ahora yo sé bien que hay puntitos que me faltaron que elaborar más en cada punto, pero el tiempo no me permite. Pero ahí está el plan de Dios. So whenever we talk about God's plan, and it became revealed in the Old Testament, then we come into the New Testament, which part of the New Testament falls under the dispensation of the Mosaic dispensation. It's under the law. We have the Patriarch dispensation. We have the Mosaic dispensation. Christ lived under the Mosaic dispensation. And during that time, it is when Christ now becomes aware of the fact that he needs to reveal the process, the steps in how man is going to be revealed, or redeemed, and how he is going to be redeemed. So he does it one thing at a time. And he uses ultimatums in order for people to understand that you do this or this will happen. And by using ultimatum, Jesus Christ now is establishing a process, the step towards salvation. And number one, he goes to John chapter 8, which I'm not going to read in English because of the time. John chapter 8 and verse 24, he says it is necessary for the sinner to believe in him. They need to believe that Jesus Christ is the Savior. They need to believe that Jesus Christ is the Son of God. They need to believe that Jesus Christ is the God and he is the one that can redeem them. And believing comes through the Word of God. In Romans chapter 10 and verse 17 says that faith comes by hearing, and hearing the Word of God. See, the Word of God produces in the sinner a belief. And this belief, this faith, is what makes the sinner to be persuaded to take action against the state that he finds himself in. He can either reject that, or he can accept that he is a sinner and that he needs to do things in order to alleviate or take care of that sinful nature. So therefore, Jesus Christ comes with the second ultimatum. In Luke chapter 13 and verse 3, he says that the sinner needs to repent, or he will perish like the rest of the world. That's the second ultimatum. First is the hearing. Second is repentance. And then third, in Matthew chapter 10 and verse 32, there's another ultimatum. That confession is necessary before man. Because if sinner does not confess
before man that Jesus is Lord, Jesus will not confess him before the Father. And then comes the fifth ultimatum, which is baptism. In Mark chapter 16 and verse 16 says that baptism that now saves us. And look at this. Now saves us. He doesn't use this phrase, now saves us, in the beginning when he talked about hearing, when he talked about faith. He doesn't use this phrase in repentance. He doesn't use this phrase in confession. He only uses this phrase whenever the person is baptized, because baptism is what saves the sinner. Because in baptism is where you come in contact with the blood of Jesus Christ. Remember that in 1 Peter chapter 1, verse 18? What is the only thing that can save a sinner? The blood of Jesus Christ. And therefore, this phrase is used. 1 Peter chapter 3 and verse 21 says, baptism that now saves us. That's important. So whenever we want to read about God's plan, we notice that Jesus Christ already unveiled that plan. And that plan was taught to the apostles, Matthew chapter 28 and verse 19. Jesus Christ taught that plan to the apostles, Acts chapter 1 and verse 3. And the apostles taught that plan to the church, to the Christians, to those who became members of the Church of Christ whenever it initiated in the year 33 AD. Acts chapter 2 and verse 42 makes aware of that. So therefore, there is a plan. What's so hard about that plan? It is something simple that is revealed in the New Testament. That's why you need to read and understand. People will tell you different things in how you can be saved. But it is what the Word of God teaches us that's important. Not man. It is the Word of God. Because the Word of God is inspired by God. 2 Timothy chapter 3 verse 16. And it is this Word that is going to save you and me. So the question is, now that you know, where do you stand? Have you been submitted to the plan of God for salvation? If not, why dost thou tarry? The choice is yours and no one's else. Ahora que conoces el plan de Dios divino, ¿en dónde se encuentra usted? ¿Por qué te detienes? Levántate y haz lo que tienes que hacer para cumplir el plan de Dios. La decisión es suya. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Los invito a estar de pie, hermanos, para entonar el canto de invitación número 133, con voz benigna, número 133.